Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un repaso sobre la semiología cardiovascular. Antes de iniciar con la anamnesis, debemos tener en cuenta cuáles son los motivos de consulta más frecuentes del aparato cardiovascular. Por supuesto, no nos puede faltar la disnea. Por ejemplo, paciente con insuficiencia cardíaca que puede presentar la típica disnea paroxística nocturna, ortopnea o disnea de esfuerzo. Dolor precordial. El dolor precordial puede ser desde un infarto, desde un IAM o un síndrome coronario agudo, hasta una osteocondritis, simplemente. Así que el dolor precordial es uno de los grandes motivos de consulta y por eso es tan importante saber los diagnósticos diferenciales del dolor precordial. Palpitaciones, este es otro motivo también muy frecuente, síncope, edema y cianosis. Anamnesis. La anamnesis, como siempre, no importa si hablamos del aparato cardiovascular, respiratorio, endocrino, nervioso, digestivo, la anamnesis tiene que ser dirigida y precisa, ¿sí? Yo tengo que saber qué es lo que estoy preguntando y por qué lo estoy preguntando. No se trata de tirar un grupo de preguntas al azar, no, son preguntas dirigidas y precisas que tienen un objetivo puntual. Yo estoy buscando algo, estoy investigando algo y tengo que descubrirlo. Por eso es que las preguntas tienen que ser muy bien pensadas. Por supuesto que si es un primer encuentro con el paciente, tengo que hacer una recopilación de todos los datos personales. Esto incluye los datos demográficos del paciente. Y ustedes dirán, pero es tan importante es si el paciente vive en Buenos Aires o no sé, o vive en el Chaco. Sí, es importante. Vamos a poner un ejemplo, la enfermedad de Chagas. Una persona que vive en el Chaco tiene más posibilidades de ser picado por la vinchuca y de contraer la enfermedad de Chagas que una persona que ha vivido toda su vida en la capital federal, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, los datos demográficos de dónde vive el paciente hoy en día y de dónde vivía antes en su niñez son muy, muy importantes, porque cada región tiene sus enfermedades características, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros lo investiguemos como corresponde, lo anotemos, lo dejemos asentado en nuestro documento, que es la historia clínica, ¿sí? Es muy importante porque aparte nos va a ayudar cuando queramos fundamentar nuestra orientación diagnóstica. Bien, otro de los puntos es la edad, el sexo, el estado civil y la raza. A veces suena un poco fuerte cuando uno dice la raza. A mí la verdad tampoco me gusta mucho decirlo, pero hay una realidad y es que hay enfermedades, ¿sí?, que son más predisponentes en las mujeres, ¿sí?, son más prevalentes en las mujeres y otras que no, que son en el hombre, ¿sí? Hay enfermedades que son quizás más típicas de la raza negra, como la anemia falciforme, que en lo que es la raza blanca, ¿sí? Después, bueno, ahí les puse un poco un chiste en la diapo porque en el Argente, que es el libro de semiología en que basé esta clase, hablaba de que obviamente la persona que está casada tiene, y si tiene hijos ni hablar, tienen responsabilidades de vida y económicas quizás un poquito más arriba que una persona soltera. Esto no quiere decir que esto sea así, hay gente que es soltera y que tiene 1000 responsabilidades, pero bueno, si uno está casado y tiene hijos que mantener, que mandar al colegio y demás, suele, por una cuestión estadística, estar más estresado y por ende tener más tensión en su vida, ¿sí? Lo que deriva, ¿sí?, a que quizás esté más predispuesto, ¿sí?, a contraer algún tipo de enfermedad, ¿sí?, por ejemplo. Y le puse el chiste de que no se casen, porque bueno, según el Argente aumenta el riesgo cardiovascular. Mentira, enamórense, cásense, sean felices. Bien, otro punto, la profesión o la ocupación actual de la persona, ¿sí? No es lo mismo una persona que trabaja sentada en su oficina con aire acondicionado y café todo el día que una persona que trabaja en una mina de carbón, ¿sí? Obviamente que los factores ambientales de uno y otro van a ser diferentes, ¿sí? Obviamente que trabaja en la mina por el tema del
las toxinas que va a estar inhalando, ¿sí? Que seguramente van a traer bastante problemas a nivel respiratorio, y el que trabaja en la oficina, que es sedentario y está todo el día tomando café, por ejemplo, bueno, va a tener predisposición a otro tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces, por eso es que nos importa indagar en la profesión, en la ocupación actual de nuestro paciente. Y si el paciente hoy en día está jubilado, igualmente indago a qué se dedicó, ¿sí? En sus años de vida, ¿ok? Bien, antecedentes personales, ¿sí? ¿Qué enfermedades previas a la consulta tuvo mi paciente? Los hábitos, si es tabaquista, si toma alcohol, si consume drogas inyectables, si es sedentario, ¿sí? Esto es muy, muy importante a ver, el tabaquismo aumenta el riesgo cardiovascular, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, cada uno de los hábitos de vida de nuestro paciente necesito conocerlos porque me pueden orientar, ¿sí? A mi diagnóstico. Por eso es que lo voy a indagar. Con el tema de la edad, ¿por qué me interesa saber la edad? Porque fíjense en que antes, cuando abordé este punto, hablé sobre el sexo, si era mujer o varón, hablé sobre la raza, sobre el estado civil incluso, pero lo de la edad no había hecho mucho énfasis. Porque hay enfermedades cardíacas y cardiopatías que son más prevalentes en los distintos grupos etarios. Por ejemplo, antes de los 5 años son más frecuentes las cardiopatías congénitas, la miocarditis, las miocardiopatías, ¿sí? De los 5 a los 12 años lo más frecuente es fiebre reumática, miocarditis y miocardiopatía se repite, al igual que cardiopatías congénitas. De los 13 a los 25 años tenemos síndrome de pánico y neurosis cardíaca y las valvulopatías. De 26 a 40 años el predominio es en las valvulopatías y en las miocardiopatías. De los 41 a los 75 años, la hipertensión arterial y la cardiopatía coronaria. Y de los 75 años en adelante hay más predominio de aterosclerosis generalizada, de la estenosis aórtica senil y de patología múltiple, ¿sí? Este cuadrito lo saqué también del Argente, del libro de semiología, que se los recomiendo que lo lean porque es muy completo y realmente los va a ayudar para poder profundizar más el contenido de esta clase. Absolutamente todo lo que les estoy diciendo es de ese libro en la clase del día de hoy, y después si aparece algún otro dato que saqué de otra bibliografía, se los nombro también, pero principalmente el Argente. Bien, una vez concluida mi anamnesis exhaustiva, detenida, inicio con el examen físico del aparato cardiovascular. A tener en cuenta que en la práctica médica en realidad uno no es que hace la anamnesis, termina e inicia el examen físico, sino que mientras vamos haciendo la anamnesis ya estamos iniciando el examen físico, o sea, vamos haciendo el examen físico y vamos indagando, preguntando, ¿sí? Esto es para poder agilizar mejor el tiempo y no estar 5 horas con cada paciente, que si bien quizás sería lo ideal, a veces no es posible, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora el examen físico cardiovascular. Primero, lo primero que hago es la inspección. Y acá, por favor, no saltarse pasos, ¿sí? No es, está el paciente y pongo el estetoscopio arriba del pecho del paciente. No. Miren, observen. Primer punto, inspección es importantísima. Ningún punto es más importante que el otro, ¿sí? Entonces, inspección. ¿Qué es lo que vamos a ver en la inspección? Obviamente que nos vamos a enfocar en el tórax, ¿verdad? Tanto en la parte anterior como en la parte posterior del tórax. Como ahora estamos hablando de lo que es aparato cardiovascular, vamos a enfocarnos más en la región anterior del tórax, ¿no? En el precordio. Vamos a ver la piel, ¿sí? ¿Qué es lo primero que veo? La piel, ¿sí? Y el vello. De la piel voy a observar su color, al igual que la coloración de las mucosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el color de la piel me da muchísima información, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene la piel pálida, que tiene palidez, esa palidez puede deberse a una valvulopatía, por ejemplo, una valvulopatía aórtica,
o una insuficiencia mitral, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se genera vasoconstricción cutánea generalizada, entonces la piel se ve más pálida que lo normal. En el caso de la anemia también hay palidez, pero la palidez es de las mucosas. Por favor, esto grabarlo en la mente. Anemia, palidez de mucosas, no de piel, de mucosas, ¿sí? Hay veces que puedo encontrarme con la piel del tórax pálida, pero que tiene parches o ciertas áreas de color azul violáceo. Esos parches azul violáceo son un signo claro de una cianosis periférica, ¿sí? Es decir, que hay una desoxigenación progresiva de sangre que está circulando, ¿sí? En esos lugares. Por eso es que en esos sectores que veo parchado, ahí hay una desoxigenación. Algo está pasando con la circulación. Y cuando es cianosis, o sea, coloración azulada de toda la piel y también de las mucosas, ahí ya estoy hablando de una cardiopatía, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una cardiopatía congénita cianótica, puede ser un corazón pulmonar crónico, puede ser una cianosis periférica por causa de una afección arterial o venosa. Ictericia. La ictericia es el color amarillento, cuando veo la piel amarilla y las mucosas amarillas. Este color amarillo de la piel y de las mucosas se debe a un aumento de la bilirrubina por encima de los 2 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Ejemplo, lo puede causar una valvulopatía tricuspidea grave, puede estar secundaria a una hipertensión pulmonar, a una valvulopatía mitral o a una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Fíjense, antes de pasar al siguiente punto, cómo solamente observando, mirando el color de la piel, toda la información que yo puedo obtener, ¿verdad? Otro punto, cicatrices de cirugías previas, ¿sí? Si bien es algo que voy a preguntar en la anamnesis, hay veces que el paciente está inconsciente y no tengo un familiar cerca, y el observar si hay cicatrices de cirugías previas me puede orientar a conocer los antecedentes de mi paciente, ¿sí? Si tiene estrías, si hay lesiones dermatológicas, si hay circulación colateral, la distribución pilosa, ¿sí? Cómo se distribuye el vello. Bien, y con esto culminamos, digamos, todo lo que es el paso 1, que es la inspección. Otra parte muy importante del examen físico y que lo tenemos que hacer, digamos, al inicio de todo, ¿no? Mientras empezamos la inspección, mientras estamos ya indagando sobre nuestros posibles diagnósticos en nuestra mente, tenemos que hacer la toma de los signos vitales, porque la toma de los signos vitales nos da un montón de información, información que es clave, que la necesitamos saber sí o sí. Bien, ¿cuáles son los signos vitales? ¿No? Obviamente que hablamos de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, toma de la tensión arterial, de la temperatura y de la saturación de oxígeno, ¿sí? Para saber si está normal o si están alterados los signos vitales de mi paciente, tengo que conocer los valores normales. Frecuencia cardíaca, el valor normal en el adulto, siempre hablando del adulto, va de 60 a 100 latidos por minuto. De la frecuencia respiratoria, ¿sí? De 12 a 18 RPM, esto puede variar de un libro a otro, ¿sí? Yo me voy a basar en el Argente, como lo dije al principio. La tensión arterial me voy a basar en el consenso, ¿sí? En el último consenso, en donde dice que el valor normal tiene que ser menor a 130 milímetros de mercurio la sistólica y menor a 85 milímetros de mercurio la presión diastólica. Hipertensión arterial litiforme, como que está ahí en el límite, ¿sí? Limítrofe, tenemos sistólica entre 130 y 139 milímetros de mercurio y la diastólica de 85 a 89 milímetros de mercurio.
Hablamos de hipertensión arterial de grado 1 cuando la sistólica oscila entre 140 y 159 milímetros de mercurio y la diastólica entre 90 y 99 milímetros de mercurio. Hipertensión de grado 2 cuando la presión sistólica oscila entre 160 y 179 milímetros de mercurio y la diastólica entre 100 y 109 milímetros de mercurio. Y ya hipertensión de grado 3 es cuando la sistólica es mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y la diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Les aconsejo que esto se lo escriban en un papelito y que lo tengan siempre a mano, ¿sí? Y siempre estén atentos a las actualizaciones, ¿sí? Como dije antes, estos valores están basados en lo último, ¿sí? de lo que es el consenso, ¿sí? De hipertensión arterial, pero siempre hay que estar atento por si algo varía. Bien, en cuanto a la saturación de oxígeno, ¿sí? El valor normal es de 95 a 100%, ¿sí? Siempre a 0,21, ¿no? La temperatura, ¿sí? El valor normal, bueno, la temperatura depende si hacemos temperatura en la cavidad oral, en la cavidad rectal, temperatura axilar, ¿sí? En la cavidad oral la temperatura oscila de 36,8 más o menos 0,4 grados, ¿sí? Oscila entre esos valores. La rectal siempre es 0,3 grados centígrados por arriba de la cavidad oral y la temperatura axilar es 0,6 grados centígrados menos, ¿sí? Que la obtenida en la cavidad oral. Síndrome febril prolongado. ¿Cuántos días sería prolongado? O sea, ¿qué me refiero con prolongado? Más de 15 días, ¿sí? Y si además oculto un soplo cardíaco, me tiene que hacer pensar en una endocarditis infecciosa, ¿sí? Si tengo una fiebre moderada y una eritrosedimentación acelerada, tengo que pensar en la posibilidad de mixoma auricular. Y cuando hay fiebre posterior a un IAM, puede ser a causa de la necrosis, del infarto que puede generar fiebre, ¿sí? Estos son ejemplitos de por qué me importaría tomar la temperatura. Igualmente, la temperatura también me habla de si hay o no algún tipo de infección, ¿sí? O el cuerpo se está defendiendo de algo y por eso hay un aumento de la temperatura. Bien, entonces, los signos vitales, importantísimo porque obtengo un montón de información, ¿sí? Bien. Y acá les había agregado una más, que la temperatura menor a 38 grados centígrados junto al dolor precordial, tengo que pensar en una pericarditis epiestenocárdica. Para el horcado está esa palabra. Bien. Forma del tórax, ¿no? Seguimos con la inspección, ¿sí? Lo primero que inspeccionamos dijimos que era la piel, ¿sí? Con todos los pasos que dijimos. Otra cosa que vamos a inspeccionar es la forma del tórax, ¿sí? Todos los tórax no tienen la misma forma. Hay una forma que es la forma normal del tórax, que ahora la vamos a ver, y después hay diferentes tórax, ¿sí? Como los que ven en pantalla. Tórax en tonel, el tórax sifótico, el tórax excavado, el tórax carinado y otros, muchos más. Vamos a ver primero cómo es la forma normal del tórax, ¿sí? Para poder diferenciar lo normal de lo patológico, ¿sí? O de lo anormal al menos. Bien, en el tórax adulto vamos a hablar de dos diámetros. El diámetro transversal, que es este que estoy señalando, que va de lateral a lateral, de lado a lado, y el diámetro anteroposterior o sagital, que es el que va justamente de adelante hacia atrás, del esternón hacia la columna vertebral. Siempre el diámetro transversal, ¿sí? Tiene que ser el doble que el diámetro anteroposterior, ¿sí? Por eso es que el diámetro anteroposterior le vamos a poner el 1 y el diámetro transversal el doble, 2. 1 sobre 2, ¿sí? Si el tórax es más... el diámetro anteroposterior es más pronunciado que el transversal o viceversa, se van a generar diferentes formas del tórax como las que vamos a ver a continuación. Que obviamente son formas del tórax anormales, ¿no? Tenemos el tórax esténico, que es el normal, el tórax hipoesténico, hiperesténico,
enfisematoso, que fíjense en que acá ya en el enfisematoso, fíjense que es anormal. ¿Por qué? Porque fíjense en que el diámetro anteroposterior es mucho más pronunciado que el diámetro transversal. Después tenemos el pectum excavatum. Fíjense en que acá el diámetro transversal es mucho más pronunciado, mucho más grande que el diámetro anteroposterior. Y de hecho hay como una excavación a nivel del esternón. El pectum corinatum, ¿sí? O tórax en horquilla, fíjense en que lo mismo, el diámetro lateral y el anteroposterior no son normales, ¿sí? El diámetro anteroposterior está muy aumentado de tamaño. Entonces, tórax enfisematoso, tengo mayor diámetro anteroposterior. Tórax de pollo es otro que tiene como característica la prominencia esternal. Tórax excavado, lo vimos recién, que se caracteriza por la depresión del esternón, que es el hueso que está en la parte anterior del tórax. Tórax piriforme, ¿sí? Cuando el tórax se caracteriza por tener una forma circular. Tórax paralítico o pectus excavatum, cuando hay un aumento del diámetro transversal y una disminución del diámetro anteroposterior. Tórax sifótico senil, que se caracteriza por sifosis fisiológica exacerbada en la parte media de la región torácica de la columna. Tórax escoliótico, ¿sí? En donde acá lo que voy a investigar es la escoliosis, ¿sí? De la columna vertebral, y eso lo hago observando a las apófisis espinosas, ¿sí? Desde la parte posterior del tórax. Pectum carinatum, que es un aumento del diámetro anteroposterior y una disminución del diámetro transversal. Y una vez que terminé con la inspección de la piel, de las mucosas y de la forma del tórax, voy a pasar al paso número 2. Recién ahora, después de hacer todo lo que dije antes, paso al paso número 2, que es la palpación, ¿sí? El orden siempre es inspección, palpación, percusión, auscultación. No se puede alterar ese orden. Por eso es que si van al examen y lo primero que hacen es colocarle el estetoscopio arriba del pecho del paciente, se están saltando todos estos pasos previos y aunque después hagan todo bien, mínimo, no sé si es aprobar, porque eso depende del docente, pero mínimo les va a restar un montón de puntos, ¿sí? O sea, no lo hagan. Y aparte no se debe hacer, ¿sí? Porque ustedes como futuros profesionales siempre tienen que hacer paso a paso para poder obtener los mejores resultados posibles. Y hay una razón, por supuesto, de por qué tiene que realizarse el examen semiológico en este orden y de esta manera, ¿sí? Bien, pasemos con el paso número 2, que es la palpación. ¿Qué es lo que vamos a palpar, sí? Hay una maniobra semiológica que esto lo pueden leer muy bien en el libro de semiotécnica, ¿sí? El Baré Califano, que es muy bueno, que se llama maniobra de mano de escultor, ¿sí? En donde me voy a colocar a la derecha del paciente y con la palma de mi mano voy a apoyarla sobre el tórax y la voy a deslizar, ¿sí? La voy a deslizar por todo el tórax del paciente. ¿Buscando qué cosa? ¿Para qué hago eso? Para encontrar o buscar deformaciones óseas, adenopatías, depresiones, tumefacciones, ¿sí? Palpación ganglionar. En el caso del tórax, lo que vamos a palpar son a los grupos axilares. ¿Se acuerdan que los grupos axilares, ¿sí? De anatomía eran 5 grupos, ¿sí? El humeral o lateral, el subescapular, el pectoral, el apical y el central. Esos 5 grupos se tienen que palpar, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto? Si nuestra paciente es femenina, ¿sí? Recuerden que todo lo que es el drenaje de la linfa de la mama va a estos grupos axilares, ¿sí? Y por el tema del cáncer de mama, importantísimo palparlos. Pero aparte, porque siempre que hay una inflamación ganglionar, yo me tengo que asegurar de por qué, ¿sí? De que algo está pasando, ¿sí? Entonces es muy importante palparlos, ¿sí? Y cuando palpo a los ganglios, siempre tengo que describir si ese ganglio es móvil, ¿sí? O si tiene adhesiones, si está adherido, la forma que tiene,
¿sí? La consistencia, si está duro como una piedra o tiene una consistencia más normal, ¿sí? El tamaño, ¿sí? Para eso tengo que saber cuál es el tamaño normal del ganglio, ¿sí? Bien, todo eso, ¿sí? La temperatura del ganglio, todo, ¿sí? Voy a describir. Bien, grupos axilares, ya dijimos cuáles son, y por supuesto los supraescapulares. Y siempre voy a buscar en lo que es la fosa supraescapular derecha, ni más ni menos que al ganglio centinela. Bien. Palpación del choque de la punta a mano alzada y digital. A ver, el choque de la punta, ¿sí? Es algo que, a no ser que pongamos al paciente en posición de pachón, es decir, en posición de decúbito lateral, es muy difícil en el adulto de percibir el choque de la punta. Perdonen mi perrito ladrando de fondo, pero bueno. Bien, entonces les decía que el choque de la punta, ¿sí? No es palpable en el adulto, por lo general, ¿sí? Entre los 25 y los 40 años no se palpa, pero si yo coloco al paciente en posición de pachón, en decúbito lateral, puedo llegar a palparlo, ¿sí? Puedo llegar a detectarlo, ¿ok? El área normal es más o menos unos 20 milímetros, ¿sí? No tiene que sobrepasar los 20 milímetros, ¿sí? Por eso es que primero voy a hacer la maniobra a mano alzada, ¿sí? ¿A dónde voy a realizarla? En el quinto espacio intercostal izquierdo, ¿sí? Una vez que logré sentir el choque de la punta, si lo sentí, ¿no? Porque puede ser que no lo sienta, ahí sí, una vez que lo percibo, con el pulpejo, ¿sí? De mi dedo, de mis deditos, ¿sí? Anular e índice, voy a buscar ese choque de la punta. ¿Para qué? Para medir si está dentro del rango normal o no, ¿sí? Recuerden que el rango normal es un área que no sobrepasa los 20 milímetros. Palpación de frémitos, ¿sí? ¿Qué es un frémito? Un frémito es la sensación palpable de un soplo. Realmente para percibir un soplo, un frémito, desde la palpación tiene que ser un soplo bastante importante, ¿verdad? Pero bueno, pueden percibirse, por eso es importante irlos a buscar. Maniobra de Dressler, ¿sí? Con el talón de mi mano, ¿sí? Voy a apoyarme, ¿sí? Línea paraesternal, y voy a hacer presión. ¿Para qué? Para ver si percibo, sí o no, el latido sagital positivo. Porque eso es la maniobra de Dressler, la expresión palpatoria del latido sagital positivo. ¿Esto qué me dice en el caso de que esta maniobra sea positiva? Me está hablando de que hay un aumento en el tamaño de las cavidades cardíacas, ¿sí? Pulso hepático. El pulso hepático, si es positivo, es la transducción del latido transversal. Reflujo hepatoyugular, maniobra importantísima, ¿sí? Porque hay muchísimas patologías cardíacas que vamos a ver más adelante que tienen o cursan con un signo que es la ingurgitación yugular. Y para poder ver si hay o no ingurgitación yugular, se tiene que realizar esta maniobra que se llama maniobra del reflujo hepatoyugular, ¿sí? En donde se le pide al paciente que respire, ¿sí? Hondo, y en el hipocondrio derecho vamos a hacer presión en el hígado, ¿sí? Podemos hacer una leve presión con toda la palma de la mano, o podemos hacer una pequeña mano de cuchara, ¿sí? Un poquito digamos, por abajo del hígado y para arriba, ¿sí? Impulsar. Y nos fijamos la vena yugular. Es importante que el paciente, ¿sí? Esté con la cabecera de la cama baja y con la cabeza a 22 grados, ¿sí? Y observamos bien en la región del esternocleidomastoideo, que ahí cerquita está la yugular, observamos a la yugular, ¿sí? Si se ingurgita o si no se ingurgita, ¿sí? Si se ingurgita es que es positivo. Y es un signo muy importante, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca. Signo de Homans, ¿sí? El signo de Homans sirve para evaluar la trombosis venosa profunda. Palpación del ángulo de Lewis. Esta maniobra parece como súper pava, pero no lo es. ¿Por qué? Porque a partir de la palpación del ángulo de Lewis, que es la unión entre el manubrio esternal y el cuerpo esternal, yo puedo ubicarme en el segundo espacio intercostal.
Eso me sirve para poder contar las costillas y los espacios intercostales. ¿Para qué? Para luego ir a buscar los focos de auscultación cardíaco, aórtico, pulmonar, mitral y tricuspídeo, ¿sí? Entonces, es importantísima esta maniobra para el paso que va a venir más adelante, que es la auscultación cardíaca. Palpación de edemas, ¿sí? De vuelta en la insuficiencia cardíaca, recordemos que el edema se suele generar en la región retromaleolar, ¿sí? Pero en los pacientes que están internados y que no están de pie, ¿sí? Porque el edema a nivel de los pies lo encuentra la persona que suele estar parada, caminando, ¿sí? Ahora, en el paciente que está internado, encontrar edema en el pie puede pasar, pero no. ¿Por qué? Porque la zona más declive, donde se va a acumular el edema por una cuestión de fuerza de gravedad, va a ser en realidad a nivel de la región lumbar, de la región sacra, ¿sí? Preferentemente. Así que yo voy a aplicar el signo de fobia o de Godet, ¿sí? En la región sacra de mi paciente, no solamente en la región retromaleolar, ¿sí? Y esto también me sirve, no solamente en el caso de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Para saber si hay presencia o no de edemas en general, ¿sí? También en la presencia de edemas me habla mucho, por ejemplo, de lo que es el estado de hidratación del paciente, ¿sí? Y esto es muy importante, de que no haya una sobrehidratación. Y hablando de la hidratación del paciente, ¿cómo sé yo si el paciente está hidratado o deshidratado? Con el signo del pliegue. ¿Sí? Si en el signo del pie tradicional los libros lo describen que se hace en la mano, ¿sí? Con la piel del dorso de la mano, como que le hago un pellizquito a la piel, ¿sí? Y lo suelto y ese pliegue, si se queda, es que hay deshidratación. Si vuelve a su zona normal, está bien, está normohidratado. Pero ¿qué es lo que pasa en los pacientes añejos? ¿Sí? La piel de la mano se vuelve muy, 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 muy finita. Entonces siempre voy a tener signo del pliegue positivo y no necesariamente porque estén deshidratados. Entonces, en estos pacientes que tienen más edad, lo que voy a hacer es realizar el signo del pliegue en la frente, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Una vez terminada la inspección, terminada la palpación, vamos a empezar con la percusión. La percusión ya no se hace, ¿sí? Realmente está casi inutilizada, pero yo como que para mí todo sirve, todo sirve. Y hoy en día tenemos 1.000.000, gracias a Dios, de técnicas de diagnóstico que nos ayudan para hacer diagnóstico diferencial de un montón de cosas. Pero uno nunca tiene que olvidar que hoy las tenemos, pero que el día de mañana uno no sabe, ¿no? Si va a estar en el medio del campo o si va a estar en el medio de una guerra, la realidad es que no sabemos. Entonces, está bueno tener conocimiento sobre absolutamente todo y estar preparados para todo, ¿sí? Entonces, la percusión puede llegar a ser valiosa, ¿sí? Obviamente que la zona que vamos a percutir es la zona del precordio, ¿sí? La zona precordial, donde está el corazón, ¿sí? La única zona de matidez normal es la del corazón y los grandes vasos, ¿sí? Eso incluye los espacios intercostales cuarto y quinto, se extiende todo desde la línea paraexternar izquierda hasta la línea hemiclavicular del mismo lado, ¿sí? Con el choque apexiano, que queda por fuera en su borde externo, ¿sí? Junto al ángulo inferior izquierdo. Lo más importante, lo más significativo es el esternón. Yo puedo percutir el esternón, ¿sí? El esternón, ¿sí? Si hay matidez, cuando yo percuto el esternón, yo escucho matidez, esa matidez me está hablando o de un agrandamiento del ventrículo derecho. Recuerden que el ventrículo derecho del corazón está en relación directa con la cara posterior del esternón, o me está hablando de un derrame pericárdico, ¿sí? Bien. Si la matidez la percibo por fuera del choque de la punta, o sea, del área donde está el choque de la punta, también tengo que pensar en la posibilidad de que haya un derrame pericárdico. Bien, y ahora sí pasamos al número 4, el favorito de todos, la auscultación cardíaca. Quiero volver a resaltar y a remarcar que fíjense en todo lo que estuvimos charlando que hay que hacer antes de poner el estetoscopio sobre el tórax del paciente. Lo dejo ahí para que lo mediten. Que si ustedes van y ponen directo el estetoscopio y no hacen nada de todo lo anterior, se han perdido
un montón de información valiosísima para tener como ayuda para una orientación diagnóstica certera, ¿sí? Así que muy, muy atentos con eso. Bien, ¿cuáles son los focos de auscultación? Tenemos el foco aórtico a nivel del segundo espacio intercostal derecho, en la línea paraesternal, ¿sí? Este es el esternón, esta es la línea paraesternal derecha, este es el segundo espacio intercostal y acá vemos al foco aórtico. En el segundo espacio intercostal izquierdo, también línea paraesternal, pero ahora izquierda, tenemos al foco pulmonar. En el tercer espacio intercostal, ¿sí? Izquierdo, línea paraesternal izquierda, tenemos al foco de ERB o foco aórtico accesorio. En el cuarto espacio intercostal, ¿sí? A nivel de la línea paraesternal izquierda, en la parte inferior del borde esternal izquierdo, encontramos a el foco tricuspídeo. Y en el quinto espacio intercostal, línea medio mamilar o medio clavicular, ¿sí? Encontramos, ¿sí? el foco mitral o foco apical, ¿sí? Donde está el ápex cardíaco. Siempre el foco mitral suele coincidir con la línea intermamaria, ¿sí? Con la tetilla. Quinto espacio a nivel por debajo de la tetilla, como para que sirva de relación anatómica. Bien. Cuando voy a hacer la auscultación de estos focos cardíacos, ¿sí? Los tengo que hacer con el paciente en decúbito supino, con el paciente en posición de pachón, que es colocar al paciente en decúbito lateral, con el paciente en posición aórtica, ¿sí? Con el paciente sentado, inclinado hacia adelante, con los brazos elevados, para poder auscultar el foco aórtico y el foco aórtico abscesorio o de ERB. ¿Sí? Y lo voy a escuchar tanto en inspiración como en expiración. ¿Por qué? Por el desdoblamiento de los ruidos, que en inspiración y en expiración van a variar, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver, según sea la condición normal o patológica. Pero bueno, hay que auscultarlo en todas estas situaciones. O sea, es un examen de auscultación completo. Si no hacemos todas estas maniobras, el examen está incompleto. Ahora, todo muy lindo, ¿no? Ponemos el estetoscopio y escuchamos tuki tuki el corazón, pero ¿qué significa lo que estoy escuchando? Porque todo muy bien, pero si no sé qué es lo que tengo que escuchar, cómo se escucha un ruido normal, por lo menos, y mucho menos voy a entender si ese ruido es anormal y a qué se debe esa normalidad del ruido. Y para esto hay que volver a segundo año de medicina, a fisiología cardíaca. ¿Sí? Estoy seguro que en este momento se tienen que acordar del profesor de fisiología diciéndoles, porque fisiología es una materia que es importantísima porque les va a ayudar en el resto de la carrera y en el resto de su vida. Bueno, sí. Sí, válgame que sí. Bien, vamos a repasar el ciclo cardíaco. Primero, ¿se acuerdan qué era el ciclo cardíaco? Minuto de silencio. Bueno, el ciclo cardíaco era la sucesión de fenómenos auriculares y ventriculares que ocurrían en cada latido, ¿sí? Y estos fenómenos son mecánicos, ¿sí? Eléctricos, sonoros, volumétricos, de flujos, ¿sí? El ciclo cardíaco normal dura 0,8 segundos, de los cuales 0,3 se corresponden a la sístole y 0,5 a la diástole. ¿Se acuerdan que obviamente la sístole es la contracción del corazón, la diástole la relajación del corazón, ¿no? Válgame. Bien, ¿cuáles son los pasos del ciclo cardíaco? Primero teníamos a la sístole auricular, ¿sí? Que era la fase de llenado activo del ventrículo, cuando hay una descarga del nodo sinusal y se generaba la patada auricular, ¿sí? Como que se contrae la aurícula y termina de eyectar la última partecita de la sangre hacia el ventrículo. Segundo, contracción isovolumétrica sistólica. El ventrículo está lleno de sangre, ¿sí? Esta fase va a comenzar apenas se cierran las válvulas auriculoventriculares, que son las compuertas que me separan a las aurículas de los ventrículos. Se cierran las válvulas auriculoventriculares y automáticamente se comienza a contraer el ventrículo, pero el volumen no va a cambiar, por eso es isovolumétrica. Iso quiere decir igual, igual volumen.
sístole que se contrae. Entonces se comienza a contraer, a contraer, a contraer, a contraer el ventrículo. Hay un aumento de presión, dado que la válvula B está cerrada, el volumen no cambia. Y eso acá, este cierre de las válvulas AB, se corresponde, o sea, coincide al primer ruido cardíaco, al R1, que es una de las cosas que yo voy a ocultar en los focos cardíacos que hablamos hace un ratito. La fase 3 es la fase de expulsión sistólica. Esta fase comienza con la apertura, ¿sí?, de las válvulas sigmoideas. Las válvulas sigmoideas son de la aorta y de la pulmonar. Se abren y va a comenzar a salir la sangre del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar, la arteria pulmonar, hacia los pulmones del ventrículo izquierdo por la arteria aorta, ¿sí? Ahí se van a abrir las válvulas sigmoideas. Cuarto es la fase de relajación isovolumétrica diastólica, ¿sí? Está el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿sí? Y acá de vuelta, cuando ocurre el cierre de las válvulas sigmoideas, o sea, el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, es donde yo voy a escuchar al R2, al segundo ruido cardíaco. Coincide con el segundo ruido cardíaco, ¿sí? Quinto, fase pasiva del llenado ventricular, ¿sí? Terminó toda la fase sistólica, ahora se abren nuevamente las válvulas AB y toda la sangre que estaba acumulándose en la aurícula derecha e izquierda comienza de vuelta a pasar hacia el ventrículo. Bien, y acá tenemos al gráfico de fisiología, ¿sí?, en donde podemos ver, por un lado, ¿sí?, en rojo fuerte, lo que es la presión ventricular, ¿sí? Acá punteadito y en rosa la presión aórtica, punteadito y en amarillo la presión auricular, en verde la presión ventricular, y abajo podemos ver en comparación lo que va pasando con el electrocardiograma, con las ondas del electrocardiograma en las distintas fases del ciclo cardíaco, y también podemos ver al fonocardiograma, los ruidos cardíacos. Bien, vamos a ver el R1. El R1, el primer ruido cardíaco que yo voy a escuchar con el estetoscopio, ¿sí?, va a coincidir, dijimos, con el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. Entonces venimos acá. Aquí es donde ocurre el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Junto con el cierre de estas válvulas iniciaba la fase de contracción isovolumétrica, ¿sí?, que se acuerdan que no variaba el volumen del ventrículo. Fíjense en que el volumen del ventrículo se mantiene constante, ¿sí?, pero sí aumenta un montón la presión del ventrículo. Aumenta tanto hasta que supera la presión del ventrículo la presión de la aorta, ¿sí? Cuando supera los 80 milímetros de mercurio, se abre, acá vemos en este momento, una vez que supera los 80 milímetros de mercurio, se abre por diferencia de presión la válvula aórtica, iniciando ahora la fase de eyección, ¿sí?, hasta que cae nuevamente la presión, digamos, cae la presión del ventrículo por debajo de la presión aórtica, y entonces eso hace que se cierre la válvula aórtica, justo en este punto, ¿sí? Fíjense, acá está la presión de la aorta, ven, baja, entonces baja la presión del ventrículo por debajo de la aórtica, pum, se cierra. Y acá comienza la fase de relajación isovolumétrica, ¿sí? Ya estamos en diástole. Hasta que ocurre la apertura nuevamente de la válvula AB, para que se vuelva a llenar, ven acá, el volumen ventricular se vuelve a llenar de sangre todo el ventrículo. Esta curvita de acá, que es la onda A, corresponde a la patada auricular, ¿sí?, a la fase 1 que hablábamos del ciclo cardíaco, ¿sí?, la patada auricular, y acá ya cierre de la válvula B y de vuelta la misma historia, ¿sí? Fíjense en que el cierre de la válvula B dijimos que coincidía con el R1. El cierre de la aorta es una de las válvulas sigmoideas junto con la pulmonar, o sea que este cierre de las válvulas sigmoideas, en este caso de la aorta, me tiene que coincidir, si bajo, 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 ni más ni menos que con el segundo ruido cardíaco, ¿sí?
Bien. El tercer ruido cardíaco es patológico, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco más de cuándo es fisiológico, en pediátricos y bueno, en algunas excepciones, pero si no, es siempre patológico. Y el R4, cuando existe el cuarto ruido cardíaco, bueno, siempre es patológico, ¿sí? En cuanto al electrocardiograma, recuerden que la onda P es la despolarización de la aurícula, que el complejo QRS es la despolarización ventricular, ¿sí? La onda T, que es la repolarización del ventrículo, ¿sí? Y fíjense en que va coincidiendo con esas etapas del ciclo cardíaco. Bien, vamos a ver ahora los ruidos cardíacos normales, ¿sí? Ya vimos dónde tenemos que colocar el estetoscopio, cuáles son los focos de auscultación. Vimos un poquito de la fisiología cardíaca como para entender de qué ruidos estamos hablando, o sea, qué está pasando dentro del corazón que me está generando, que me está provocando estos ruidos que voy a ir a escuchar. Y ahora tenemos que ver cuáles son los ruidos normales y cuáles son los ruidos patológicos, ¿sí? Los ruidos normales, el R1. El R1 es un ruido normal, ¿sí? Que coincide con el cierre, como ya lo dijimos antes, de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? El R1 ustedes lo pueden auscultar en cualquier foco, ¿sí? En el foco aórtico, mitral, tricuspidio, en cualquier foco. Sin embargo, piensen en esto. Si estoy diciendo que el R1 coincide con el cierre de las válvulas AB, ¿en qué foco lo voy a escuchar con mayor intensidad? Cri, cri. En el mitral y en el tricuspidio, porque las válvulas AB, las válvulas auriculoventriculares, son la válvula mitral y la válvula tricúspide. Entonces, en estos dos sitios yo voy a escuchar con mayor intensidad al R1, ¿sí? Pero por supuesto que el R1 lo puedo ocultar en todos los focos. Una de las primeras cosas que hay que aprender a hacer es ponerse con el paciente y escuchar el R1 en todos los focos. Y para asegurarme que lo que yo estoy escuchando en ese momento es el R1 y no es otro ruido, lo que pueden hacer es palpar la carótida del paciente. Entonces yo escucho con el estetoscopio y palpo la carótida del paciente. Y el ruido que yo escucho tiene que coincidir con el latido de la carótida. Entonces me aseguro que eso sea un R1. ¿Sí? Bien. El R2. El R2 es más breve y agudo que el R1. En el foco aórtico impresiona único, pero en el foco pulmonar se perciben los dos componentes, ¿sí? Recuerden que el R2 coincidía con el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿sí? Y los dos componentes que escucho en el foco pulmonar, ¿sí? Son, primero, o sea, el primer componente es el cierre de la válvula aórtica. Y el segundo componente es el cierre de la sigmoidea pulmonar, ¿sí? Este desdoblamiento tiene que desaparecer, o sea, que irse durante la expiración y cuando el paciente está de pie, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que les dije antes que cuando escuchen los ruidos cardíacos tenían que hacerlo en inspiración, en expiración, en decúbito lateral, en decúbito supino y con el paciente de pie? Y que era importantísimo que lo hagan en todo esto o no estaba completo el examen. ¿Por qué? Porque los ruidos cardíacos van a variar según la posición del paciente y según si el paciente está en inspiración o si el paciente está en expiración, ¿sí? Un ejemplo, esto que estoy hablando del desdoblamiento del R2 que durante la expiración desaparece y cuando el paciente se pone de pie también desaparece, pero que cuando es oculto y el paciente está inspirando, escucho este desdoblamiento, o sea, puedo percibir estos dos componentes, pero es un desdoblamiento fisiológico, o sea, normal. No es patológico, ¿sí? Porque acá estamos hablando de ruidos cardíacos normales, ¿sí? Este desdoblamiento se atenúa más después de los pacientes de 60 años. Moraleja, vayan al hospital cuando estén cursando la materia, agarren un paciente mayor de 60 años y traten de ir a buscar el desdoblamiento del R2, ¿sí?
Esto es importantísimo, porque si no, cuando van al práctico del hospital, si no saben esto, no aprovechan el práctico. Realmente van ahí al herbar, diría yo, y a echar raíces, porque la idea del práctico es que uno lo pueda aprovechar, y para poder aprovecharlo y aprender, y tengo que saber, tengo que leer y tengo que estudiar antes, tengo que tener muy en claro qué es lo que voy a ir a buscar, dónde lo voy a ir a buscar, por qué lo voy a ir a buscar. Si no, es pérdida de tiempo total, y es una pena, porque no hay nada más valioso que el práctico. El paciente es el mejor profesor que existe, mejor que los libros, mejor que los médicos, mejor que nadie. El paciente enseña. Bien, entonces, R1, R2, más que claros. Pasemos al R3. Este es un poco problemático porque en algunas situaciones es normal, es fisiológico y en otras es patológico. En lo que es paciente pediátrico, ¿sí? El R3 es fisiológico, es normal. Pero en los pacientes adultos siempre es patológico. La localización del ciclo cardíaco, o sea, en qué parte del ciclo cardíaco se localiza el R3. Protodiastólico. Ahora voy a explicar qué es protodiastólico, mesodiastólico más adelante, así que no se pierdan con esto, más adelante lo voy a decir. Mecanismo. ¿Por qué se genera, por qué se produce este R3, este tercer ruido? Es el producto de la distensión ventricular súbita en la fase de llenado rápido. ¿Y cuál es la implicación clínica? ¿No? Porque dijimos que en los pediátricos, sí, niños y adolescentes es fisiológico, pero que en los adultos era patológico. Entonces, ¿qué patologías, sí, me hacen en el adulto escuchar un tercer ruido? Insuficiencia mitral, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por ejemplo. Hay otras, como hipertensión arterial severa, ¿sí? Cualquier patología, o sea, toda patología que curse con hipertrofia de la pared ventricular me va a generar un tercer ruido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay hipertrofia ventricular, esto me va a generar que cuando la sangre entre me choque, ¿sí?, contra la pared y eso me genere este tercer ruido, ¿sí? El tercer ruido, voy a agregar una situación fisiológica más. Vieron que les dije que era normal en pediátricos y adolescentes. Bueno, en los deportistas de alto rendimiento, deportista de alto rendimiento me refiero a deportista olímpico o persona que corre, no sé, triatlón, ¿no? O sea, el que va al gimnasio y se pega 40 minutos de cinta, no es normal, chicos, encontrar un R3, lo lamento. Pero bueno, los deportistas que son de alto rendimiento, sí es fisiológico el tercer ruido, sí escuchar el tercer ruido. Bien, ¿qué causa este tercer ruido? Bueno, creo que lo dijimos antes, pero bueno, para explayarlo hay dos mecanismos por los cuales se puede generar el R3. Uno es la vibración del músculo ventricular en relajación que está causada por el abrupto llenado de la pared del ventrículo, que eso ya lo dijimos, ¿sí? La puesta en tensión del aparato mitral por el rápido ascenso del anillo de la válvula a causa de la relajación y de la entrada sanguínea, ¿sí? Es lo mismo que explicamos en la diapo pasada. Bien, ¿cómo es este tercer ruido? Es un ruido poco intenso y grave, ¿que dónde se escucha? Se escucha en el foco apexiano, ¿sí? En el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, es donde más fuerte o más intenso lo voy a escuchar, ¿sí? Y a veces cuando coloco al paciente en posición de pachón, en posición de decúbito lateral, ¿sí?, también lo voy a escuchar un poco más intenso, ¿sí? En el libro dice que es ideal escuchar este ruido luego de pedirle al paciente que haga un pequeño ejercicio, la típica pasarela que le pide a un paciente: levántese de la cama y camine por el pasillo, ida y vuelta, como si estuviese en una pasarela, y después ocultamos en el foco apexiano para ver si escuchamos o no este tercer ruido. Eso es lo ideal, ¿sí? Siempre que el paciente se pueda movilizar. En el caso que el paciente no se pueda movilizar, bueno, esto no es posible, lo pongo en posición de pachón y listo. Bien,
¿Qué significa este tercer ruido? Bueno, ya lo dijimos, ¿sí? Es una disfunción ventricular, claramente, ¿sí? Se puede escuchar, como dijimos antes, en insuficiencia mitral, en insuficiencia cardíaca, en una hipertensión severa, en cualquier patología que curse con hipertrofia de la pared ventricular. Se puede escuchar, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora al cuarto ruido cardíaco. El cuarto ruido cardíaco siempre es patológico, siempre. ¿Dónde se localiza? O sea, ¿en qué parte del ciclo cardíaco? Es presistólico, ¿sí? Se suele escuchar antes que el R1. El mecanismo es la contracción enérgica de la aurícula. La implicación clínica puede ser por una hipertensión arterial severa, una alteración de la distensibilidad del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho y las dos más importantes, estenosis aórtica y aumento de la velocidad del flujo. ¿Sí? En estos casos patológicos escucho el cuarto ruido. Ahora vamos a ver los desdoblamientos. Desdoblamientos del R1. Una cosa que me quedó del R4. A ver, si el mecanismo por el cual se genera el R4 es la contracción enérgica de la aurícula, ¿sí? ¿Qué otra patología lo puede generar? El bloqueo del nodo AB, el bloqueo AB, ¿sí? Bien, volvamos. Desdoblamiento del R1, ¿sí? El desdoblamiento del R1 en inspiración, o sea, si yo lo oculto, cuando el paciente inspira, yo escucho un desdoblamiento del primer ruido, es fisiológico, ¿sí? Ahora, si lo escucho de forma permanente a este desdoblamiento, bueno, eso ya no es fisiológico, obviamente es patológico, ¿sí? No es normal escuchar un desdoblamiento del R1 permanentemente y puede deberse a un bloqueo completo de rama derecha o a una malformación de Epstein o a una válvula tricúspide anormal. Si lo escucho a este desdoblamiento de forma invertida, podemos pensar en un bloqueo completo de rama izquierda. Respecto al desdoblamiento del R2, ¿sí? En inspiración es fisiológico, ¿sí? Y si es fijo, o sea, si lo escucho todo el tiempo al desdoblamiento del R2, ¿sí? Bueno, obviamente que es patológico. ¿A qué puede deberse el desdoblamiento del R2 fijo y patológico? A una comunicación interauricular, ¿sí? Si es permanente, escucho el desdoblamiento del R2 de forma permanente pero no fija, se puede deber a un bloqueo de rama derecha. Si es permanente y único, a una hipertensión pulmonar. Y en expiración o paradójico es cuando hay un bloqueo completo de rama izquierda, una estenosis aórtica o una hipertensión grave. Esto es importante, ¿sí? Puede llegar a ser preguntadito en los exámenes eso. Chasquido de apertura. Localización en el ciclo cardíaco cuando inicia la diástole, ¿sí? El chasquido de apertura siempre es a principio de la diástole, después del R2 o al inicio de la sístole después del R1. Mecanismo, la apertura de la válvula AB enferma, quizás por fiebre reumática. Recuerden que de las valvulopatías la fiebre reumática es la causa que nunca falla. Si les preguntan, ¿causa de tal valvulopatía? Y no se acuerdan cuál, fiebre reumática, chicos, siempre. Bien, entonces, cuando la apertura de las válvulas sigmoides están enfermas, ¿sí? Se puede generar este mecanismo que es el ruidito este que escucho como chasquido de apertura. ¿En qué caso, en qué patologías puede ocurrir eso? En una estenosis mitral, en una estenosis tricuspidea, aórtica o pulmonar. En todas las estenosis, de todas las válvulas, de la que quieran. Soplos cardíacos. Bien. Terminado, ruidos normales, ruidos patológicos, desdoblamientos de R1, R2, todo esto. Ahora seguimos con los ruidos patológicos. Soplos cardíacos. Primero que nada, como siempre, chicos, tenemos que saber de qué estamos hablando. ¿Qué es un soplo? Es la vibración que genera el flujo turbulento, ¿sí? Derivado de un brusco aumento en la velocidad. ¿Sí? Son vibraciones generadas por las paredes y por otras estructuras, ¿sí? Sólidas
por la turgencia del chorro de sangre, ¿sí? Por el chorro hemático y de su gran velocidad. ¿Por qué se generan estos soplos? Bueno, por una valvulopatía, ¿sí? Como por ejemplo una insuficiencia mitral o una estenosis. ¿Cómo los clasifico? Bueno, si el soplo lo ausculto durante la sístole, digo que es un soplo sistólico. Los soplos sistólicos que ocurren durante la sístole pueden a la vez clasificarse en soplos sistólicos eyectivos o regurgitantes. Si por el contrario ausculto el soplo durante la diástole, lo voy a subclasificar como soplo diastólico regurgitante o soplo diastólico de llenado. Y a su vez pueden ser holosistólico, mesosistólico, telesistólico, holodiastólico, protodiastólico, mesodiastólico y telediastólico. Y acá es cuando yo digo lo prometido es deuda, porque se acuerdan que les dije que no se hagan problema, que más adelante les iba a explicar qué era holosistólico, mesosistólico, holodiastólico, protodiastólico. Bueno, es aquí. Holosistólico es cuando el ruido, en este caso el soplo, estamos hablando de soplos, enmascara al R1. Ocupa toda la sístole entre R1 y R2 y por lo general ocurre entre áreas con presiones muy diferentes. Mesosistólico, ¿sí? Cuando el soplo lo oculto, ¿sí? Después del R1, o sea, justo escucho R1 y comienza el soplo. Entonces ahí es mesosistólico, ¿sí? Y siempre va a terminar antes que el R2, ¿sí? Telesistólico, ¿sí? Es tardío en la sístole, ¿sí? El soplo va a comenzar en el tercio final, ¿sí? De la sístole y va a terminar justo antes del R2. Cuando se localiza la región apical indica disfunción de los músculos papilares. ¿Se acuerdan? Los músculos papilares eran donde se insertaban las cuerdas tendinosas que iban a las valvas de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Que eran como puertitas vaivén de los restaurantes y que las cuerdas tendinosas ayudaban al mecanismo valvular, ¿sí? Por eso eran muy importantes los músculos papilares. Y si estos fallan, porque hay una disfunción de estos músculos papilares, va a haber seguramente reflujo, ¿sí? Así que característico de estos soplos, reflujo. Holodiastólico ocupa todo el espacio del gran silencio entre R2 y R1. ¿Sí? Es cuando el soplo, o sea, yo escucho R2 y hasta que empieza el R1 del siguiente ciclo, es todo ese espacio, escucho el soplo. ¿Sí? Entonces escucho R1, R2, soplo, 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 R1 de vuelta. ¿Sí? Protodiastólico inicia con R2 cuando baja la presión ventricular en diástole, ¿sí? O sea, inicia junto al R2, ¿sí? Inicia el R2, inicia el soplo. Mesodiastólico es cuando se produce el soplo a la mitad de la diástole, o sea, yo a la mitad del R2, estoy escuchando el R2, empieza el R2, ¡pum!, soplo en el medio, me interrumpe el R2. Y telediastólico ocurre tardío en la diástole, ¿sí? Justo antes que empiece el primer ruido del siguiente ciclo, ¿sí? Entonces eso es lo que significan. Bien, vamos a ver ahora los soplos, ¿sí? Sistólicos eyectivos. Estos soplos, ¿sí? Suelen aparecer en estenosis valvular aórtica, ¿sí? En el caso de esta valvulopatía, el soplo es romboidal o en forma de diamante. Obviamente que si es una estenosis valvular aórtica, el lugar donde mejor lo voy a escuchar va a ser en el foco aórtico y en el foco aórtico accesorio, ¿sí? En la estenosis valvular pulmonar, ¿sí? Esta casi siempre es de origen congénito, ¿sí? Y obviamente que si es una estenosis de la válvula pulmonar, ¿en dónde voy a escuchar este soplo con más fuerza? En el foco pulmonar, ¿sí? Y se propaga hacia la espalda. Este soplo, ¿sí? Es un soplo bastante fuerte y de hecho lo puedo llegar a auscultar en las carótidas. Por eso cuando hagan el examen físico, aparte de auscultar los focos cardíacos, no olviden auscultar las carótidas, ¿sí? Porque también me aporta la auscultación carotidia gran información semiológica, ¿sí? En este caso,
justamente el soplo se termina escuchando y transmitiendo a las carótidas del cuello porque va de la pulmonar, se transmite a la aorta y de la aorta directo a las carótidas. Entonces lo puedo llegar a ocultar ahí. Es un soplo realmente muy fuerte. Los soplos sistólicos regurgitantes, ¿sí? Lo puedo escuchar en la insuficiencia mitral, ¿sí? Tienen una intensidad variable y obviamente si estamos hablando de que este tipo de soplo lo puedo escuchar en insuficiencia mitral, bueno, lo voy a escuchar ¿en dónde? Y en el foco mitral con mayor intensidad que en cualquier otro lugar, ¿verdad? La frecuencia es en banda, ¿sí? Son soplos de frecuencia en banda, de intensidad variable y de máxima ocultación, como ya dijimos, en el foco mitral. Otro soplo sistólico regurgitante es clásico de las comunicaciones interventriculares, ¿sí? Son soplos holodiastólicos intensos, acompañados siempre o casi siempre de frémitos y se propagan en rayos de rueda de carro. En la insuficiencia tricuspídea, el foco de máxima ocultación es por debajo del esternón, ¿sí? Tiene menor intensidad que el de la insuficiencia mitral. Bien, y con eso culminamos a los soplos sistólicos. Vamos ahora con los soplos diastólicos. Empecemos por los regurgitantes. Se escuchan en insuficiencia valvular aórtica, ¿sí? En el área de auscultación del foco aórtico accesorio de EAR, ¿sí? Y se propaga hasta el ápex. También lo puedo auscultar en la insuficiencia aórtica aguda o crónica y en la insuficiencia valvular pulmonar, ¿sí? Soplos diastólicos de llenado lo voy a escuchar en, por ejemplo, patologías como estenosis mitral. Es el más frecuente de todos, ¿sí? El soplo diastólico de llenado de estenosis mitral es muy frecuente y es el más representativo de este grupo de soplos. Si es leve, va a iniciar con un chasquido de apertura mitral, va a ser mesodiastólico y se va a acentuar con la sístole auricular siempre que mi paciente tenga ritmo sinusal, ¿sí? Voy a respetar estas características. También podemos escuchar un soplo diastólico de llenado en una patología de estenosis tricuspídea, ¿sí? En este tipo de valvulopatías. Es un poquito más rara que la anterior, ¿sí? La escucho más fuerte, o sea, más intensa en la parte inferior del esternón, cerca de la apófisis sifoidea del esternón, ¿sí? Y se acentúa con la inspiración. Hay una maniobra que es la maniobra de Rivero-Carvalho, que es de gran utilidad esta maniobra, ¿sí? Porque lo que me hace es aumentar la intensidad del soplo durante la inspiración, porque hay un aumento del retorno venoso. Es propio de valvulopatías derechas, ¿sí? Los soplos del ventrículo derecho que cursan con maniobra de Rivero-Carvalho positiva, sistólicos eyectivos, estenosis pulmonar, comunicación interventricular, regurgitantes, insuficiencia tricuspídea. Soplos diastólicos de llenado con maniobra de Rivero-Carvalho positiva, estenosis tricuspídea. Y diastólicos regurgitantes con esta maniobra positiva, insuficiencia pulmonar. Los soplos del ventrículo izquierdo con la maniobra de Rivero-Carvalho negativa, sistólicos eyectivos, estenosis aórtica, sistólicos regurgitantes, insuficiencia mitral y comunicación interventricular. Diastólicos de llenado lo escucho en la estenosis mitral y diastólicos regurgitantes, insuficiencia aórtica. Bien. Intensidad, ¿sí? De los soplos, ¿sí? El grado 1 es muy difícil de ocultar, ¿sí? Es operador dependiente. Cuando el paciente se realiza el ecocardiograma, puede ser que el operador del electrocardiograma lo escuche, ¿sí? Muy difícil. El grado 2, ¿sí? Es débil, pero ya lo escucha, no solo el operador dependiente, sino que lo escucha alguien más, o sea, lo escuchan ustedes y el compañero que está al lado. Grado 3 moderado, ¿sí? O sea, ya es una intensidad un poco más importante, ya cualquiera que se acerque lo puede escuchar. El grado 4 ya tengo frémito, ¿sí? O sea, no solo lo voy a escuchar, sino que lo voy a palpar. El grado 5 es mucho más fuerte que el anterior, también por supuesto va a tener frémito. Y el grado 6, ¿sí?
es un frémito directamente, o sea, es tan grave y se escucha tan fuerte el soplo que ni tengo que poner el estetoscopio, o sea, una locura este soplo. O sea, no hay que poner el estetoscopio, se escucha solito. Bien, para culminar con los ruidos cardíacos patológicos tenemos que hablar de frotes pericárdicos, ¿sí? ¿Qué son los frotes pericárdicos? ¿Qué es el pericardio primero? ¿Sí? Recuerden que el pericardio es la bolsita, ¿sí?, que envuelve al corazón, que se desdobla en dos hojas. La hoja visceral, que está en contacto con el corazón, ¿sí?, que es el pericardio seroso, y la hoja parietal, ¿sí?, que es la parte del pericardio que es fibrosa, que no se distiende, ¿sí? Entre la hoja visceral y la hoja parietal está el espacio pericárdico con el líquido pericárdico, ¿sí? ¿Qué son los frotes pericárdicos? Bueno, son fenómenos acústicos, ¿sí?, soplantes, que yo voy a poder ocultar, que justamente es cuando la hoja visceral y la hoja parietal del pericardio se frotan y se escucha como un crujir a cuero nuevo o como el raspado de una lija, ¿sí? Se pueden ubicar en cualquier lugar del precordio, ¿sí?, pero son más frecuentes de ocultarse a nivel de la base del corazón o del ápex, ¿sí? En realidad el orden es base del corazón es lo más frecuente, mesocardio y el ápex en el último lugar, ¿no? En ese orden. Base, mesocardio, ápex. Por lo general, estos frotes pericárdicos son sistólicos, ¿sí?, y a veces pueden ser sistólicos diastólicos en vaivén. ¿Cuándo voy a escuchar un frote pericárdico? Y si estamos hablando del pericardio, lo voy a escuchar en la pericarditis, cuando tengo una infección del pericardio, una inflamación, en el derrame pericárdico o en un taponamiento cardíaco, cuando hay líquido acumulado entre las dos hojas del pericardio. Bien. Ruidos cardíacos agregados. Tenemos clics, el clics aórtico, ¿sí? El clics aórtico lo produce la pared de la aorta, ¿sí?, y la válvula aórtica cuando está fibrosada. Patologías que pueden causar este clic aórtico: estenosis aórtica valvular, hipertensión grave, ateromatosis senil de la aorta. Clics pulmonar, obviamente que ¿dónde lo voy a ocultar? En el foco pulmonar, también tiene una intensidad muy alta. ¿Y en qué patologías puedo escuchar clic pulmonar? En una estenosis pulmonar, en una estenosis valvular pulmonar leve o grave o moderada, en una hipertensión pulmonar, en la comunicación interauricular, ¿sí? Clics mesosistólicos tenemos que es un ruido grave, agudo, breve, grave y agudo era, ¿viste? No, un ruido breve, agudo y poco intenso, ¿sí?, que puede ser provocado por estructuras extracardíacas o adherencias pleuropericárdicas. Salvo que se continúe con un soplo sistólico increscendo, ¿sí?, como puede ocurrir con el clic telesistólico. Causas de clic mesosistólico: prolapso de la válvula mitral, ¿sí?, mixomatosis valvular aislada. Bien. Que el paciente se encuentre de pie, en posición de pachón, de cuito lateral, haciendo ejercicio o quieto, obviamente que puede llegar a modificar tanto la ubicación de donde yo voy a ocultar, el lugar donde voy a ocultar estos clics, como la intensidad de los soplos, ¿sí? Chasquido de apertura mitral, algo lo habíamos hablado, ¿sí? Este chasquido se lo suele percibir mejor en posición de pachón, o sea, en posición de decúbito lateral, es intenso y muy breve, aparece en el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, lo puedo ocultar tanto en el área apexiana como en el área pulmonar, se suele escuchar más en el área apexiana. Y la causa puede ser una estenosis mitral. Así como hay un chasquido de apertura mitral, hay un chasquido de apertura tricuspidio. Este es más raro que el anterior, pero también tiene una alta intensidad y se acerca al segundo ruido durante la inspiración. Se lo oye mejor, obviamente, si es un chasquido de apertura tricuspidio. En el foco tricuspidio se cae de redundante, ¿no?, que es donde más lo voy a ocultar. Causa estenosis tricuspidia orgánica, ¿sí?
Siempre recuerden, si es una valvulopatía, fiebre reumática, causa reumática. Bien, y ahora con todo esto, realmente empezamos con una auscultación sencilla, ¿no? Con dónde se ubicaban cada uno de los focos cardíacos, los ruidos cardíacos normales, anormales, después vimos desdoblamiento, después pasamos a soplos, después pasamos a frotes pericárdicos y terminamos con los clics, chasquido de apertura y realmente terminamos como el dibujito de acá, ¿no? Como diciendo, ¿cómo diablos se supone que yo puedo escuchar todo esto? Bueno, no se desesperen porque cuando uno recién arranca no es un cardiólogo, ¿sí? Los cardiólogos obviamente se la pasan escuchando tanto el corazón que bueno, llega un momento que sí, ellos escuchan un montón de cosas. Pero lo importante no es que logren escuchar todo esto y diferenciar todo esto. Enfóquense en las cosas básicas, ¿sí? En ocultar R1, en ocultar el R2, si se escucha o no el R3, si escuchan o no el R4, ¿sí? Si logran percibir algún desdoblamiento, si logran escuchar algún soplo, por más que no logren decir si es un soplo sistólico, regurgitante o no sé, o diastólico, pero por lo menos escuchar un soplo, es decir, esto es un soplo, lo escucho, lo identifico, ¿sí? Primero, oculten lo normal. Si ustedes ocultan lo normal y practican escuchar el ruido normal, cuando escuchen un ruido patológico, lo van a saber diferenciar, lo van a poder reconocer. Ese es el primer paso, eso es lo que tienen que buscar en el práctico para empezar, ¿sí? Y después, con la práctica, ¿sí? Van a ir cada vez afinando más el oído hasta poder escuchar absolutamente todo, ¿sí? O eso me contaron, porque tampoco es que yo escuche todo, ni a palos. Pero bueno, es lo que me dicen y es lo que realmente yo también creo, ¿no? Que los años hacen a la experiencia y bueno, hay que escuchar mucho. Recomendación, agarren, el que tiene estetoscopio Lindman se puede bajar la aplicación de Lindman, que ahí tienen para escuchar los ruidos cardíacos. Y el que no, busque que en YouTube hay otros videos en donde se escuchan los ruidos cardíacos, ¿sí? O déjenme en los comentarios si quieren que hagamos un perdón, un video en donde escuchemos los ruidos, cómo tienen que sonar, ¿sí? Los ruidos cardíacos normales y cómo suenan los patológicos, porque esto es entrenar el oído. Yo tengo que escuchar cómo se escucha el R1, cómo se escucha el R2, para poder diferenciarlos cuando hay ruidos patológicos que no se corresponden a esos, o cómo se escuchan los soplos, ¿sí? Es escuchar y escuchar. Bien, obviamente que después de que terminamos de hacer nuestra anamnesis y nuestro examen físico completísimo, con la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y con todo lo que acabamos de hablar antes, voy a pedir estudios, exámenes complementarios, ¿sí? Del aparato cardiovascular para confirmar mi presunto diagnóstico, ¿sí? ¿Qué estudios conocen ustedes del examen del aparato cardiovascular? Yo acá les puse algunos. Radiografía de tórax, tomografía de tórax, resonancia magnética nuclear del tórax, el electrocardiograma. ¿Qué es lo que hay que saber del electrocardiograma? Traten de no enloquecerse con el tema del electrocardiograma. Traten de saber lo normal. ¿Cómo es un electrocardiograma normal? ¿Sí? ¿Qué significa cada onda? ¿Cuánto tiene que medir? ¿Sí? En voltaje y en tiempo. ¿Para qué? Para poder diferenciar. Si yo conozco lo normal, cuando algo patológico aparezca van a decir, esto no es normal. ¿Sí? La onda T es anormal. ¿Por qué? No sé, pero es anormal. ¿Sí? O hay un ensanchamiento del QRS, no importa. O sea, si reconocen lo normal, van a poder reconocer lo patológico, ¿sí? Eso, primer paso para acercarnos al electrocardiograma. Segundo, obviamente que tienen que saber si el ritmo es sinusal, si el ritmo no es sinusal, si es regular, si no es regular. Tienen que saber calcular con el electrocardiograma, ¿sí? El eje cardíaco, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Eso es lo básico, lo más importante. Después,
obviamente que viene la parte del electrocardiograma patológico en donde uno tiene que comenzar a estudiar qué significa cada cosa, ¿sí? Cómo reconocer un bloqueo de rama izquierdo, un bloqueo AB, un IAM con elevación del ST, una arritmia. Y otra cosa que quiero agregar, que no está escrito, pero que lo quiero agregar, es que es importante que sepan qué cara del corazón ven en cada derivación, ¿sí? Cada derivación les muestra una cara del corazón, ¿sí? Si es la cara anterior, la cara posterior, la cara lateral o la cara inferior, ¿sí? Entonces, sepan qué derivación, cada una de las derivaciones, qué cara del corazón me está mostrando, ¿sí? Eso es volver a fisiología, ¿sí? Al triángulo de Itowen, es eso. Repasen, obviamente, dónde colocar los electrodos en la región precordial, ¿sí? Y la derivación de los miembros, ¿sí? Unipolares y bipolares. Repásenlo porque obviamente que para esta altura hay que saberlo. Otro estudio precioso, el ecocardiograma, ¿sí? Ecocardiograma es importantísimo. Ecodoppler y por supuesto el laboratorio, ¿sí? Del laboratorio, en cuanto a lo que es aparato cardiovascular, por supuesto tienen que saber los valores normales y lo más importante acá son los marcadores, los biomarcadores de el infarto agudo del miocardio, ¿sí? Porque es lo que en la guardia, síndrome coronario agudo, es lo que no pueden errarle, ¿sí? No pueden comerse un síndrome coronario agudo. Así que nada, enzimas cardíacas, ¿sí? Troponina, CPKMB, las curvas enzimáticas, lactato deshidrogenasa, transaminasas y otras, pero bueno, las más importantes, ¿sí? La CPK y la CPKMB, junto con la troponina. Bien, y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Sé que fue bastante extensa, pero bueno, quería hacerlo muy, muy completo. Y bueno, espero que les guste y hasta la próxima.